Vamos a pasar a la palabra de Dios. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Primera de Samuel, o Primero de Samuel, capítulo 8. El primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 4 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 4 en adelante. Primero de Samuel, capítulo 8, versos 4 en adelante. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Estamos buscando algunos pasajes donde hay diferentes episodios, diferentes circunstancias, donde las personas en la Biblia oraron a Dios por alguna razón, hicieron una petición. Y lo que estamos analizando es su petición, la respuesta de Dios. Hemos visto que Dios, un principio que debemos ir aprendiendo, es que Dios siempre responde de acuerdo a su plan soberano. En la mañana mirábamos cómo Dios aprovechó un castigo que estaba dándoles a los israelitas para presentarles un modelo de lo que iba a ser el Señor Jesucristo más adelante. Siempre Dios está pensando en su plan soberano. También hemos dicho que la oración expresa el tipo de relación con Dios que tenemos. Jesucristo tenía una oración muy intensa con Dios, una relación, y eso se expresaba en que él buscaba momentos para poder orar, ¿verdad? Le sacaba tiempo al tiempo para poder orar, porque para él su relación con Dios era importante. Él, digámoslo así, no es que tenía debilidad o necesitaba orar. Él buscaba el tiempo porque deseaba a Dios. La oración expresa eso. En la medida en que nosotros crecemos en nuestros tiempos de oración, entonces nosotros también vamos a decir: tengo una comunión más bonita, más linda con mi Dios. Pero si nosotros descuidamos la oración, eso se va a traducir en una vida fría, en una vida apagada, no en una vida apasionada para nuestro Dios. Primero de Samuel, capítulo 8, versos 4 en adelante. Vamos a analizar este pasaje. Dice, versículo 4: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó, versículo 6, a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Noten, hermanos, bastantes cositas en este pasaje, muy importante en cuanto a la oración. Versículo 4. Volvamos otra vez al versículo 4. En el versículo 4 dice que los ancianos se juntaron y fueron a ver a Samuel. ¿Está bien? Los ancianos, ¿quiénes son? ¿Quiénes eran, mejor dicho? Eran los líderes del pueblo de Israel. Entonces, Samuel era un juez. ¿Qué significa? Hasta ese momento no había rey sobre Israel. Dios era el rey, Dios era el soberano y estaba gobernando a través de jueces. Los jueces representaban a Dios. Dios era, de alguna manera, el rey, ¿no? Entonces, de alguna manera estaban bajo una teocracia, digamos así, ¿no? Y Samuel precisamente es el último juez, ¿no? Y a él es el que le hacen esta petición. Versículo 5. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Creo que sus hijos habían aceptado cohecho, soborno, y se habían sido descalificados, ¿no? Por tanto, les dice: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué tiene de malo tener un rey? ¿Es buena o mala la democracia? ¿Qué dicen? ¿Cómo han visto la democracia últimamente?
¿verdad? No hay poder, no hay sistema de gobierno perfecto, ¿sí o no? La democracia surgió como una respuesta al abuso de los reyes. Los reyes tenían muchísimo dinero, hacían fiestas y banquetes por días, y a la puerta del palacio la gente se moría de hambre. La gente se vendía a ellos mismos con tal de tener algo para comer. Entonces la Revolución Francesa y otras revoluciones surgieron en protesta contra el abuso de los reyes. ¿Qué le pasó a María Antonieta y a su esposo? Les volaron la cabeza. Y en muchos países, y en la gran cantidad de países, en muchos países, porque todavía hay todavía hay reinos, se ha establecido la democracia. Pero en los últimos acontecimientos en nuestro país nos ha demostrado que la democracia también puede ser un sistema donde se puede abusar de la política, ¿verdad? Se puede abusar de la gente, donde el grupo hace cargamontón para hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Y muchas veces lo que prima son intereses económicos, intereses de corrupción, porque se dice que hay muchas cositas ahí encubiertas que precisamente el grupo trata de ocultar. Y todos dicen, por el pueblo, pero ya hemos pasado por situaciones donde vemos que el pueblo es el que más sufre por una democracia injusta. No hay sistema de gobierno perfecto, sino las personas, si las personas son perfectas, ¿no? Como somos imperfectos, no hay gobierno perfecto. Un rey, si estuviéramos bajo un reinado, bajo un rey, dependeríamos mucho de quién era este rey, ¿no? Su carácter, su forma de ser, etcétera, su moralidad, su honestidad, su integridad. Y bueno, ya no quiero ahondar en esto. Lo que quiero decir es, ¿qué tiene de malo pedir un rey? La verdad es que no tiene nada de malo. Si nosotros volvemos a un estilo de gobierno donde hay una persona, un rey, como dije, no es que los tipos de gobierno son buenos o malos, sino las personas que lideran, ¿verdad? Muchos años, muchos siglos se ha vivido bajo reyes y la gente ha estado cómoda. Ahora bajo la democracia están incómodos. No se trata del estilo del tipo de gobierno, sino en muchas de las personas que ejercen el gobierno. Reyes tiranos son depuestos. En otros países demócratas se aplica la pena de muerte a políticos, ¿no? Corruptos. Porque en realidad es la persona que está gobernando el problema. ¿Qué tiene de malo entonces pedir un rey? La verdad que no tiene nada de malo. Así que, y es más, la petición de los ancianos es justa, porque Samuel ya estaba anciano. ¿Quién iba a reinar después? Probablemente sus hijos, decían ellos, y sus hijos habían caído en corrupción. Entonces los líderes vieron la oportunidad y dijeron, caramba, aquí podemos como meter algo de taquito y tener un rey como las otras naciones. No tiene necesariamente nada de malo, salvo que Dios nos enseña un poco más el corazón de esta gente, ¿no? Detrás de esa petición hay una intención. ¿Y quién conoce las intenciones? Dios. Aunque la petición aparentemente no tiene nada de malo, esa petición tiene una intención. Y Dios conoce las intenciones, hermanos, de nuestros corazones cuando nosotros hacemos peticiones a Él, ¿verdad? Y aquí se ve que Dios sabe la petición de ellos, la intención de ellos, y Dios nos revela a nosotros, como le reveló a Samuel, y Samuel lo escribió, la intención de ellos. ¿Cuál es la intención? Versículo 6 y 7 en adelante. Noten, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti,
si no me han desechado a mí para que no reine sobre ellos? ¿Cuál es la intención del pueblo? ¿Sacar a quién al final? A Dios. Versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto. Por eso en mi clase de Éxodo yo digo que el pueblo de Israel nunca fue creyente. Simplemente es Dios cumpliendo su plan. Habían seguramente gente seccional como Josué, como Caleb, pero en general el pueblo de Israel era un pueblo rebelde y contradictor, como dice la palabra. Conforme a todas las obras, versículo 8, que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Entonces, el que los hijos sean malos era una excusa, ¿verdad? El que Samuel era un anciano era una excusa. ¿Qué querían ellos en realidad? Deshacerse de Dios y seguir tras los ídolos, ¿verdad? Entonces ellos vieron una oportunidad para la idolatría. ¿Se da cuenta? Detrás de esa intención, de esa petición aparentemente inocente, Samuel ya como que se las agolió, ¿no? Se las agolió Samuel, y Dios le terminó por revelar que la intención detrás de esa petición no era la más correcta. ¿Nosotros habremos hecho peticiones a Dios con motivaciones incorrectas? Yo creo que quizás muchas veces le hemos pedido a Dios cosas con motivaciones incorrectas. Por ejemplo, llévatelo a ese hermano, Señor. ¿Cuántos de ustedes han hecho esa petición alguna vez? Espero que no. ¿No? Ahí la petición ya es incorrecta, ¿no? Pero seguramente al pedir muchas cosas a Dios, quizás nos hemos encontrado con una mala motivación, una motivación egoísta. ¿Qué dice Santiago? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar para vuestros deleites. Una mala petición, ¿verdad? Y una petición aparentemente inocente, pero con malas intenciones, con intenciones que no van con la gloria de Dios. Y yo creo que lo que estaban haciendo este pueblo de Israel iba en contra de Dios, iba en contra de la gloria de Dios, aunque la petición era razonable. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho peticiones cuya intención no le glorifica a Dios? No entro en detalles, ¿no? Pero uno puede ir desde objetos, desde cosas que uno pide, ¿no? A Dios, la provisión del día, el trabajo, el estudio, la pareja, el enamorado, la enamorada, el esposo, la esposa, todos esos aspectos que hay en las peticiones. Muchas veces podríamos tener malas intenciones. Tremendo, ¿no? Dios conoce tu corazón, y cada vez que tú haces una petición a Dios, Él no solo se guía por las palabras que estás diciendo, sino también se guía por las intenciones de tu corazón. ¿Y cuál debe ser la intención de nuestro corazón? La gloria de Dios. Dios, dame este equipo. Dios, dame este trabajo. Dios, dame esta familia. ¿Cuál es la intención? ¿Ser feliz? Ser feliz es una mala motivación. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Si nosotros buscamos la gloria de Dios en lo que hacemos, en lo que pedimos, aun si Dios no nos da, Él ve nuestra intención. Nuestra intención va a ser su gloria. Su gloria. Una enfermedad. Quizás nos da una enfermedad. ¿Se acuerdan de Pablo? Dios le dio una enfermedad. Y él, no por motivaciones egoístas, le dijo: Señor, sáname. Y Dios le dijo no 3 veces. Entonces Pablo entendió que era la voluntad de Dios y dijo: me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Se nota que la intención era correcta, ¿verdad? Era la gloria de Dios. Y él entendió que la gloria de Dios estaba en que él sigue enfermo. Así que gloria a Dios, dijo. Gloria a Dios. La intención de nuestro corazón debe ser corregida cuando nosotros pedimos cosas a Dios. ¿Qué cosas les estamos pidiendo a Dios últimamente? No, ¿con qué intención? ¿Con qué intención le hacemos peticiones a nuestro Dios? Bueno, ahí no termina la historia. Versículo 7. Noten. Y dijo Jehová a Samuel. ¿Qué le dijo? Oye la voz de este pueblo.
concédeles lo que te están pidiendo. Es que Dios trabaja en base a autoridades, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? ¿Quién era la autoridad ahí? Samuel. Y Dios siempre trabaja con la autoridad. Eso es muy importante. Si tú tienes una autoridad sobre ti, Dios siempre utiliza las autoridades, tus padres, tus líderes, las autoridades en el gobierno, en la iglesia. Dios siempre utiliza. Cuidado con cómo tratas a tus autoridades. Aquí Dios está obrando a través. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Versículo 7, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Pregunta, Dios, ¿qué le dijo a su petición con mala intención? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Dios a la petición del pueblo de Israel? Una petición con mala intención. A Dios no le podemos engañar. Tenía malas intenciones, malas motivaciones. Pero ¿qué le dijo Dios a esta petición? A pesar de tener malas intenciones, ¿que sí o que no? Sí, oye la voz de este pueblo. Versículo 9, noten lo que dice. Versículo 9. Ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Bueno, y Samuel les dice, bueno, el rey le va a pedir sus hijos y ustedes tienen que dar. Es que el rey se convierte en la constitución, en la carta magna, el rey se convierte en la autoridad suprema, pues. Y si el rey dice, quiero que de aquí en adelante todos los primogénitos sean mis esclavos, esa es la palabra y no hay cosa que vaya en contra, ¿no? Y es lo que les advierte Samuel. Pero la pregunta es, ¿le concedió o no les concedió su petición? Y la respuesta es sí. A pesar de tener una mala motivación, una mala intención, Dios les concede su petición. La pregunta es ¿por qué? Razonemos un poquito. Ahí en sus comentarios por internet. ¿Por qué Dios les concedió su petición si es que tenía una mala intención? Su plan soberano. Dios ya sabía, nosotros ya sabemos, ¿no? Que luego vendría un David, un rey humano. Luego vendría un Salomón. Y luego un rey humano más grande de todos los tiempos. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Dios tenía en mente su plan. Noten, miren, aún cuando nuestras peticiones tienen malas motivaciones y malas intenciones, lo que prima es el plan de Dios. ¿Se da cuenta? Dios está desarrollando su plan. Y no es que Dios sea agradado en la petición de ellos. Yo creo que ellos van a ser reprendidos por su falta, etc. Pero lo que yo veo es que a Dios lo que le mueve es desarrollar su plan. Y en su plan soberano había rey, pues. Y por eso es que Dios le dice, oye Samuel. Y luego Dios escoge a Saúl, a David, a Salomón. Y Dios le hace promesas a David, ¿no? Un descendiente tuyo, la raíz de David, el vástago de David, ¿no? Va a reinar eternamente. Dios hombre, Jesucristo. Dios está desarrollando su plan soberano. Y nuestras peticiones, aunque a veces equivocadas, aunque a veces con motivaciones equivocadas, no escapan a ese plan soberano de Dios. Dios siempre va a desarrollar su plan. Nosotros vamos a cosechar las consecuencias de nuestras malas motivaciones, de nuestras peticiones inadecuadas. Pero Dios siempre va a desarrollar su plan. ¿Cómo tener intenciones correctas entonces? Primero, busquemos siempre la gloria de Dios. Dios, déjame estar con ese chico, con esa chica. ¿Cuál es tu motivación? Debe ser la gloria de Dios. Si no es creyente, ¿podrás glorificar a Dios? Pastor, permíteme ingresar a la universidad o tener este estudio. No, Dios, permíteme. El pastor no puede permitir nada. Dios, permíteme, Señor. ¿Cuál es tu motivación? No tiene nada de malo estudiar, pero ¿cuál es la motivación? Siempre debe ser la gloria de Dios. Segundo, para no equivocarnos en nuestras peticiones, en nuestras intenciones, debemos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y la única manera de crecer en nuestro conocimiento de Dios es a través de su palabra.
Si usted y yo pasamos constantemente tiempo en la palabra de Dios, créame que nuestras intenciones van a seguir mejorando y vamos a buscar más y más la gloria de Dios en nuestras peticiones, en nuestras oraciones. Qué tremendo, ¿verdad? Ellos pensaban deshacerse de Dios, pero Dios usó su intención para desarrollar su plan. Dios está en control. Cuando oramos, nuestras intenciones son importantes. Pero aunque nuestras intenciones no sean apropiadas, Dios usa todo para desarrollar su plan. Nada puede frustrar el plan de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿las intenciones cuentan o no cuentan a la hora de orar? Claro, Dios ve. Y mi intención, la más correcta, debe ser la gloria de Dios. Señor, dame este carro. ¿Cuál es tu propósito? ¿La gloria de Dios? Señor, dame este celular, dame este equipo. Señor, permíteme alcanzar esta meta. ¿Cuál es tu motivación? Si es la gloria de Dios, vas a estar protegido, guardado. Y eso te va a ayudar a discernir qué es lo correcto a la hora de pedir, a la hora de buscar a Dios. Y si tu motivación es la gloria de Dios, pronto te vas a ver envuelto sirviendo a Dios. Pronto va a pasar eso, ni te vas a dar cuenta. Un texto más, Lucas 22. Busquen por favor Lucas 22. 39 al 46. Lucas 22, versos 39 al 46. Y vamos a leerlo, ¿ya? Pero lo vamos a dejar pendiente para el día miércoles porque el tiempo nos va ganando. Lucas 22, versos 39 al 46. Lucas 22, versos 39 al 46. Dice: y saliendo, versículo 39, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, versículo 40, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Versículo 45. Cuando se levantó